Dejamos de mirar a la economía. Estamos muy pendientes esta semana de lo que está sucediendo entre el gobierno, las patronales, los sindicatos. En definitiva, estamos hablando mucho, ¿no?, de las posturas de CEO y CEPIME en un asunto como el del salario mínimo interprofesional. Y queremos mirar ahora a las empresas, pero por otro asunto, porque no perdemos de vista desde Negocios Televisión lo que está sucediendo en el tejido productivo español, las consecuencias de la crisis que todavía se están dejando sentir en las empresas y, por tanto, en las plantillas. Hoy vamos a hablar con CEPIME de todo ello, de cuántas pymes han sido destruidas por el efecto de esta crisis, de cómo se está recuperando o no ese tejido productivo. Nos acompaña Luis Ariballo, secretario general de CEPIME. Luis, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué hay? Muy buenas tardes, un placer. Queríamos hablar con vosotros, ¿no?, para ver, hacer recapitulación de cuál es el impacto que a día de hoy estáis recogiendo dentro de la pequeña y mediana empresa española. Datos de la propia CEPIME nos dicen que la pandemia ha destruido más de 44.600 pymes. Cuéntanos, son cifras desde luego, aterradoras. Sí, realmente no es la destrucción. De hecho, el número de empresas que se ha destruido fue mucho mayor, se ha ido recuperando en esa senda de recuperación, pero lo que queríamos advertir con estos datos un poco desestacionalizados, teniendo en cuenta estos 7 primeros meses respecto del año 2019, porque esto es algo fundamental. No podemos comparar ningún ratio, ningún ámbito económico con el año 2020, que fue un año prácticamente perdido, sino que lo tenemos que hacer con un año normal, ¿no?, como fue el año 2019, ¿no? Entonces, si lo comparamos con esos datos, con esa media desestacionalizada del año 2019, vemos como todavía hay una pérdida media de casi 45.000 empresas con respecto al año 2019, ¿no? Y es un dato muy importante, ¿no?, porque yo siempre reitero lo mismo, de la anterior crisis que sufrió este país, hasta esta crisis que hemos sufrido por la pandemia, todavía no habíamos recuperado el número de empresas que se perdieron en la anterior crisis. Entonces, desgraciadamente se pierde muy rápido tejido productivo, en este caso empresas, por supuesto, casi en su totalidad pymes, y luego cuesta muchísimo recuperar esas empresas. ¿Qué me dices sobre esa capacidad de recuperación que estamos viendo en el tejido productivo? Porque, como bien decías, hay parte de esas empresas que sí que tienen una senda posible, ¿no?, de recuperación, pero por otro lado se suma lo último que apuntabas, esas empresas que todavía no se habían recuperado de los efectos de la anterior crisis. Por supuesto, pero tenemos que tenerlo claro, muchos de los temas que estabais comentando, ¿no? En primer lugar, la realidad del tejido productivo español es un 99,8% de las empresas de nuestro país son pymes. Pero lo que es más importante, el 94,7% de esas empresas son micropymes. Son empresas con menos de 10 trabajadores, con una facturación inferior a 2 millones de euros. Y realmente esta crisis ha sido demoledora. No podemos olvidar que España en el año 2020 ha sido el país de la OCDE con mayor impacto, una caída del 10,8%. Y si bien el rebote está siendo importante, ese 6,2%, estamos todavía casi 5 puntos por debajo de esa caída. Tenemos por el otro lado esa falta de ayudas a sectores y empresas que lo han pasado fatal. Podemos ver en los datos que hemos publicado que el impacto en sectores intensivos en empleo y en nuestro país, como es hostelería, como es comercio, y evidentemente si el impacto ha sido tan fuerte y las ayudas han sido las que han sido, ¿no?, desgraciadamente, y a día de hoy pues sigue sin llegar, pues estos son los resultados, ¿no? Y no debemos de olvidar que está pendiente la prórroga de concursos que finalizará en diciembre de este año, ¿no? Con lo cual, situación preocupante. El verano ha sido bueno en estos sectores, comercio no tanto, pero sin duda ahora empieza el momento de la verdad y las ayudas siguen sin llegar, ¿no? Con lo cual, nos estamos jugando mucho, como decía al principio, cuesta mucho recuperar ese tejido productivo y es algo crítico para nuestro país. Dentro de los sectores más afectados, de las empresas más afectadas, está bien el apunte que hacías de las micropymes, ¿no?, para tomarle un poco el pulso al impacto real y sobre quienes se está cebando más la crisis. Me imagino que esas pymes, ¿no?, y micropymes del sector servicios, hostelería, son las más castigadas. ¿Qué perspectivas tenéis, ¿no?, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos todavía pendientes retos como los ERTE, ¿no?, que afectan y mucho a este sector, una figura
en la que se está trabajando para ver de qué manera se extiende a partir del 30 de septiembre. Claro, es decir, oye, si tenemos en cuenta los datos de afiliación respecto de agosto de 2019, todavía tenemos 125.000 personas menos, ¿no? Tenemos un número muy importante de ERTE en los sectores más afectados. Por ello, desde CEPIME consideramos imprescindible el prorrogar esos ERTE y venimos diciendo, ¿no?, la posibilidad de ir generando flexibilidad para que esas empresas puedan sobrevivir, lleven los ajustes necesarios para evitar el menor cierre posible de compañías. Yo creo que debe ser el objetivo y, por supuesto, evidentemente, las ayudas, que no son ayudas, debemos de tener, cometemos un error, ¿no? Todos, son compensaciones parciales de las pérdidas de las compañías. Es decir, no están ayudando a nada. Es decir, cerramos el tejido productivo, cerramos las empresas y incurrieron en pérdidas tremendas y ahora es una parte, en este caso mínima, de esas pérdidas. Pues bueno, aún así no están llegando, ¿no? Y eso es un aspecto crítico. Luego podemos incluir factores adicionales como, por desgracia, en algunos sectores, pues bueno, ahora tenemos el tema del precio de la electricidad, que sin duda también afecta, por lo cual debemos de ser muy sensibles. Ya hago mención a lo que se hablaba en la introducción, ¿no?, por parte de las noticias, de parte del salario mínimo. Pues, oye, debemos ser conscientes de dónde estamos, ¿no? Parece que ya se ha olvidado y que esto ya ha pasado. Pues no, está en los balances de las compañías y los esfuerzos que hacen por mantener sus empresas en pie, ¿no? O sea, que lo hemos pasado y los están pasando muy mal las empresas y lo que tenemos es que consolidar este rebote y esta recuperación. ¿Qué expectativas tenéis de cara al último trimestre del año, ¿no? Sobre todo con estos temas que mencionabas. Estamos con ese debate, como mencionábamos, del salario mínimo interprofesional y sobre todo también con el precio de la luz, ¿no? De hecho, ayer hablábamos en este programa con otro invitado y hablábamos sobre qué empresas, ¿no?, están poniendo en riesgo su negocio de manera importante por la subida de los precios en general, sobre todo de los precios energéticos, si hay o no empresas que estén pensando ya bueno, pues incluso en irse de España, ¿no?, por estas condiciones. ¿Vosotros cómo lo veis, teniendo en cuenta todos estos frentes abiertos? Bueno, yo creo que lo decía antes, ¿no? Es decir, la mochila es pesada. Atravesar este desierto que ha supuesto el estar cerrado, ¿no?, con restricciones muy importantes en determinados sectores, ha sido extremadamente duro, ¿no? Y eso, sin duda, aparte del número de empresas que, como vemos, todavía han desaparecido y no hemos recuperado respecto a los niveles anteriores, ha afectado a sus balances, ha afectado a su capacidad de competir. No debemos de olvidar que vivimos en un mundo global y al final las empresas españolas compiten con el resto de empresas europeas o no europeas, ¿no?, que han tenido un menor impacto o que en otros casos han recibido mayores ayudas directas o compensaciones, como decía antes, por parte del gobierno, ¿no? Vamos a ver, en este caso, el consumo, o sea, el ahorro que había por parte de hogares se ha visto en este verano en determinados sectores. Los datos son buenos, ese 6,2 de las provisiones del Banco de España son buenos datos, pero como decimos, tenemos que recuperar esa situación tan dura que hemos sufrido como país y como han sufrido las empresas. Perspectivas buenas, pero como decimos, oye, tenemos que apuntar a esta recuperación y no es el momento de poner mayores cargas o mayores palos en la rueda de unas empresas que están luchando por seguir adelante y por sobrevivir, ¿no? Entonces, si ya tenemos factores a veces exógenos, ¿no?, como en este caso, como puede ser el precio de la luz, tratemos de aquellas empresas que ya están en una situación límite, tratemos de que no sea la puntilla, ¿no? Entonces, sí que es importante que debemos tener en cuenta, cuando hablamos, por ejemplo, de la luz, que tengamos en cuenta la realidad del tejido productivo, lo decimos una y otra vez, ¿no? O en la parte del salario mínimo, ¿no? Es lo mismo, es decir, y pues no quiero entrar, ¿no?, pero sí que es verdad que el salario mínimo está definido, es una potestad del gobierno y se define el Estatuto de los Trabajadores y establece los criterios a tener en cuenta. Bueno, desde las organizaciones empresariales de CEPIME consideramos que no se cumple por todo lo que estamos hablando y por lo que los datos reflejan, ¿no? Tanto datos de PIB como tanto de datos de deuda, etcétera, etcétera, ¿no?
Pues Luis Ariballos, desde Cepime, muchísimas gracias por acompañarnos, por atendernos unos minutos. Sabemos que está el contexto difícil, ¿no? Y que sobre todo, bueno, pues una semana como estas estáis especialmente ocupados y bueno, pues trabajando para solucionar estos problemas. Así que gracias por atendernos. Hasta la próxima. Un placer, como siempre. Un abrazo fuerte. Bueno, dejamos de lado esos asuntos, esas pymes, una entrevista que van a poder revisar.